tema el webmaster. Listo, ya arrancamos. Empezamos. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en el Festival Cali Comic. Hoy nos acompaña Jairo Hernán Caicedo de Bellas Artes, Edgar Álvarez, para muchos conocidos como Te lo explico con plastilina. Así lo conocí yo hace muchos años desde la biblioteca con sus libros de plastilina. Y hoy pues vamos a ver la exposición de memoria y sus trabajos también de procesos históricos de lo que es la memoria de Colombia. Bueno, le voy a dar la palabra a Jairo, él es de Bellas Artes. Hola Jairo. Hola Paula, buenas noches. A todo el público que está viendo, a los invitados, con gusto. Y bueno, pues como decía Paola, soy profesor en Bellas Artes, en las áreas de stop motion y de edición. Trabajo aquí en el cine y esta noche el profe José me ha pedido que haga una introducción y que tenga una conversación aquí con el Roberto Álvarez, conocido aquí en Colombia por su trabajo durante muchos años, por su consistencia sobre todo en el trabajo. Y de Edgar, pues hemos podido conocer que es artista plástico, maestro en artes plásticas, según lo que pues, ha hecho internet, que ahorita le preguntaré un poco sobre eso. Sabemos que tiene esta experiencia en fotografía, también trabaja con la técnica de stop motion y plastilina, conocida como Claymation. Está trabajando ahorita en unos trabajos bien importantes, de los que hablaremos más adelante, y tiene también la autoría de 10 libros hasta el momento relacionados un poco con el libro, con el tema de animación, por el lado de plastilina. Entonces, Edgar, buenas noches y bienvenido por acá a Cali Comics. Muchísimo gusto tenerte por acá. Bueno, buenas noches, un placer estar aquí corriendo. Bueno, sí. Aquí estamos listos con toda la plastilina. Pues Edgar, como te decía, hay varias preguntas que quisiera hacerte, sobre todo del campo primero de la experiencia con el stop motion, de cómo empezaste a vincular un poco acá, porque, bueno, siendo grosero, qué pena reconocerlo, pero veía tu trabajo desde que yo estaba en el colegio, sin decir la edad de ninguno de nosotros dos. Entonces me gustaría saber precisamente eso, cómo llegaste en esa época a trabajo con stop motion, con plastilina, con animation, algo que de pronto en Colombia habíamos visto que una de las primeras películas animadas en Colombia fue Los viajes de Cristóbal Colón, stop motion, precisamente. Entonces que quería saber un poco eso, cómo llegaste a la producción audiovisual. Bueno, yo empecé a trabajar con hacer animación desde muy niño, realmente. Pues cuando empecé, pues, trabajé como mensajero en una productora de comerciales con Néstor Ramírez, que fue uno de los pioneros de la animación aquí en Colombia. Pues ese fue como mi escuela. Pues allí tuve la oportunidad de hacer un pequeño corto, que era como sobre la zorra y el cuervo, y en esa época yo tenía 16 años. Entonces, pues, o sea, fue como mis primeros pinitos. Fue muy curioso porque cuando hice como mi primera animación como tal, yo dije, esto es lo mío, o sea, esto es lo mío, pues, me parecía mágico, o sea, me parecía increíble, pues como esa posibilidad, o sea, ese sueño que uno tiene como de ser algo, de ser medio chepeto y de que sus muñecos se muevan, pues, o sea, descubrí la cosa y pues quedé fascinado. Y pues de ahí lo primero que dije, no, tengo que hacerme un corto y pues empecé a trabajar este cortito como tal. Ese se mostró en un programa que se llama ¿Cómo le parece? José Fernández Gómez hace un ratico. Y pues ahí empezó. O sea, mucha gente pues tuvo la oportunidad de ver el trabajo y pues me empezaron a llamar de cuántos sitios y pues ahí de ahí pues pasé como a hacer como toda la evolución de la técnica del stop motion como tal a nivel técnico. Entonces pues a editar primero en cine, luego pues con cámaras 3/4, con pulgada, o sea, cuando aparecieron como los primeros sistemas de edición cuadro a cuadro, entonces había tarjetas que se llamaban la PAR, que era como la primera
cuadro a cuadro, y así pues hasta ahorita pues donde ya se inventaron pues, programas como el Dragon Frame, entonces, pues, y con la aparición de la fotografía digital. En eso pues tuve la oportunidad de trabajar pues en muchos programas de televisión infantil, como lo fue pues, La Brújula Mágica, donde hice la presentación, como fue Sábados Felices, Verde Manzana, Los Plastichistas de también Geras, o sea, y pues a nivel internacional pues hacer como presentaciones de programas como Plaza Sésamo, cosas para Disney Channel también. Pues, he hecho ahí como de todo y pues en muchos campos distintos. Bueno, quería preguntarte también precisamente desde ese principio, ¿cómo llegaste a la plastilina? O sea, ¿de una surgió la plastilina con el material que querías trabajar o esto fue después de otra experimentación? ¿Cómo llegaste a ese material? Y pues realmente pues, tengo una historia muy particular porque mis abuelos trabajaban con masas. Mi abuela pues hacía arepas, entonces como que a mí me gustaba hacer cositas con la harina de las arepas, y mi abuelo pues hacía pues, cosas con arcilla, pues era de Ráquira. Entonces pues de ahí como que empezó mi gusto por las masas, y pues cuando descubrí la plastilina como pues me enamoré del material como tal. Y pues desde pequeño, o sea, yo igual siempre estaba como haciendo los típicos trabajos del colegio, entonces pues las exposiciones, o sea, yo era pésimo para la física, para la química, por el resto, entonces eso pasaba a punta de plastilina, como todas esas materias, y pues ahí, o sea, desde ahí pues como que hice mi tesis con plastilina en artes plásticas. Pues no era un material como muy convencional que digamos, pues todo el mundo es como, eso es para niños, pero resulta que hice mi tesis sobre tauromaquia y hice una exposición en el Gimnasio Moderno aquí en Bogotá, con 25 cuadros pues, gigantescos, hice un video, también un video, un pequeño corto, y ahí pues como que empezó todo el cuento de la plastilina y muy enfocado hacia lo pedagógico. Entonces, quería también preguntarte un poco ya de estos procesos de creación, las temáticas que has conseguido, porque pregunto a raíz de una publicación que te vi en Instagram hace un par de días, donde hablabas de plastichistas precisamente, y decías que había sido un desvare de una buena época y que había sido como un buen momento para trabajar. Pero entonces también preguntarte un poco en esa época, como cuáles han sido las temáticas que te han gustado trabajar, cuáles son los temas, cuál es la forma de hacer reír, digamos, o si crees que en este trabajo que vos haces es fundamental hacer reír, o también a veces puede ser buscar una reflexión, buscar como una transmisión, un pensamiento. Entonces, ¿qué te ha motivado como a seguir en la producción audiovisual y ser tan constante como eso? Pues yo he pasado por muchos campos, como tú decías, por muchos medios muy distintos, pues por lo didáctico primero, o sea, como por todo lo pedagógico, muy enfocado hacia los niños. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar mucho en videos como en videos musicales. Entonces pues he hecho varios también, pues entre uno para un grupo que se llama Primus en Estados Unidos, aquí pues, en Latinoamérica he hecho varios también. Eso pues como campo, y además también muy clásicos. Entonces pues tuve la oportunidad de hacer uno sobre la danza macabra de Camille Saint-Saëns. Eso por ese lado. Por el otro lado, pues el tema histórico que me gusta muchísimo. Entonces pues, he hecho pues, cortos, hice uno sobre el 9 de abril y he hecho, pues estoy trabajando en uno sobre memoria histórica, pues que igual después hablaremos sobre el tema. Y muchos cortos pequeños que he realizado justamente ahorita, pues ahorita llevamos más o menos unos 20 cortos sobre memoria que son pequeños cortos de más o menos entre minutos, 2 minutos, que estamos realizando con el Banco de la República. Eso pues enfocado como por ese lado. Por otro lado, pues como el cuento cómico, esa pues la experiencia con los plastichistas fue muy particular, porque yo soy pésimo
chistes malos, o sea, realmente esa era la esencia. Entonces pues creé como los personajes, la estructura, pues porque igual hay algo que es complejo, y es que hacer producción para televisión no es tan sencillo, porque igual uno tiene que garantizar semanalmente. Entonces pues aquí todo era pues por trabajo por capas, repitiendo los mismos personajes, o sea, variando como ciertas cosas de los esquemas, y todo eso pues implicó pues mucho trabajo de composición digital. Y pues por otro pues, lado pues buscar los benditos chistes, que era todo un trabajo, hasta que ya no encontrábamos chistes más malos. Entonces ya nos quedamos sin, ya no había más por dónde, y los chistes que lo siguen repitiendo y mucha gente se acuerda Todas las madrugadas. claro, y además pues para mí era chistoso porque como que me asociaran con algo cómico. Soy muy dada a la comedia, que Quería digamos. hacerte esa pregunta precisamente, Edgar, porque los temas que vos trabajas son bastante fuertes, y quería preguntarte un poco sobre estos temas que has trabajado, sobre todo en los invisibles, y lo que estás haciendo de pronto con el trabajo con víctimas. Pues también si tenías de pronto lo que te dijera al respecto de los invisibles. Claro, algo que pues para mí fue como un quiebre grandísimo fue ese trabajo de los invisibles. O sea, después del proyecto pues fue algo que me cambió muchísimo. Primero pues por la técnica, que era pues como la primera vez que se hacía algo por ese corte pues de animación directa de una persona en la calle, que a mí me tocó ser o así homeless animando el proyecto como tal, hacerlo pues todo directamente en la calle. Y pues igual lo máximo que tuve fue un asistente que fue mi exnovia, y me dejó por eso. Entonces así funcionaba pues como todo mi trabajo, además porque pues fue algo muy experimental, o sea, y muy experimental, enfocado pues como a mucho trabajo de campo, de conocer pues cómo era la vida de los habitantes de calle en Los Ángeles en particular, pues hacer muchísimas pruebas de cómo se podía animar en la calle, que pues no era algo tan sencillo. Yo tuve una experiencia que fue clave, y es que pues, yo estuve estudiando teatro, y a mí me parece que hay algo que es fundamental para la animación, y es el teatro como tal. Entonces pues a mí eso me sirvió mucho, y justamente ahí como que también eso de pasar de trabajar en estudio a trabajar en la calle, que obviamente la mirada del otro pues es una cosa que no es tan sencilla. Entonces pues eso, o sea, que uno esté animando y la gente lo esté mirando, pues eso es otro cuento. Y entonces a mí me daba risa porque igual pues mucha gente pensaba que yo era homeless, entonces me daban plata y me daban comida y toda la cosa, y fue pues toda una experiencia muy particular. Y lo interesante de todo eso fue que justamente pues también hice como todo un documental, donde está pues el detrás de cámaras de todo el proyecto. Hice pues una exposición de fotografía sobre el tema, que pues es una exposición que se ha visto en países como la China, por ejemplo. Entonces pues fue como descubrir una cantidad de posibilidades, y pues eso, o sea, y entre todo como el trabajo de la animación en espacios reales, o sea, esa mezcla como de esa realidad. Ahorita justamente va a arrancar otro proyecto que es sobre migrantes, que va a ser con una organización que se llama Save the Children, y es muy interesante eso, porque es justamente, ahora contemos la historia, pero de otros invisibles, que son un poco todos estos migrantes que son tan visibles, pero pues por otras cosas. Entonces pues ha sido súper interesante, y además este pues trabajo fue reciente, pues gané muchísimos premios a nivel internacional, en espacios en Hollywood, por ejemplo, pues festivales en Europa, en varios países, y pues partiendo de ahí, pues eso, o sea, obtuve las reseñas de páginas tan importantes dentro del mundo del stop motion como la del Dragon Frame, pues creo que ahí soy el único que está por ahí como de estos lados. Entonces pues ha sido como muy interesante pues justamente eso, o sea, mostrarle a la gente, y pues con una visión muy universal, porque eso también es clave, que no es solamente pues como trabajar desde lo local, sino pues como los problemas ya
mucho más generales, y pues lo que es rodar en una ciudad como Los Ángeles, que pues es otra historia. Bueno, buenísimo allí, Edgar Humberto. Te iba a preguntar por una palabra que me encontré cuando buscaba un poco de información sobre biografía de la persona. Por ahí vi que alguien te define como activista. Entonces me parece muy importante como esa relación entre arte y activismo, digamos, entre posición política. Y quisiera saber un poco, aunque ya lo vi en Instagram, pero para esta entrevista un poco, como esa relación tuya con la política, con la polarización que vivimos en este momento, y tu posición de la caricatura frente a eso, es decir, ¿pensás que debemos seguir en esta etapa destruyendo unos a otros, o si la caricatura puede servir también para generar una especie de lazos y un país? Entonces la pregunta sería un poco eso, si el papel de la caricatura en un país tan polarizado. Pues yo pienso que en eso todo es válido. O sea, igual, pues yo soy de una línea, pues igual, pues yo trabajo en muchos campos distintos. Entonces, pues, por ejemplo, digamos, actualmente trabajo con la Cruz Roja Internacional. Entonces, pues, obviamente, trabajar con la Cruz Roja Internacional, pues le da un pool, el trabajar con organizaciones como la OIM, Organización Internacional de Migración, como ACNUR, pues yo no me puedo, o sea, como desplayar hablando pestes de todo el mundo, nada por el estilo. Y además no me interesa, porque ya igual pues como que al principio un poco lo hice, pero realmente me gusta más la pedagogía, o sea, porque algo que me parece importante es como, venga, o sea, aquí hay algo que es fundamental, y más que ponerme a radicalizar como todo esto que pasa, me parece importante generar diálogo. Entonces, o sea, es difícil, porque es muy difícil, o sea, igual porque pues obvio lo tiran a uno de tibio. También me escriben que soy tibio, me escriben que soy pacho, me escriben que soy mamerto, o sea, me he ganado todos los... De lado y lado. Pero es curioso justamente que la gente entienda las contradicciones, o sea, y la importancia de protestar, que eso me parece que es fundamental, y la importancia de expresarse. Yo tengo un público que es muy particular, y es que justamente me sigue mucha gente de izquierda, de derecha, de centro y de todo lado, y me siguen muchos niños. Entonces los papás con los niños que tienen que ponerse a explicarle muchas veces muchos temas que son muy, muy complejos a los papás, que tienen que ponerse a explicarle a sus hijos. Entonces a veces pues también eso es un cuento. Pero me parece importante eso, o sea, cuando uno puede generar contradicciones y digamos eso, o sea, mi trabajo pues está muy enfocado hacia eso, y también eso, o sea, que no solamente sea una cosa específicamente de política, sino pues que hay mucho de qué hablar, o sea, me parece que en esto hay mucho, o sea, hay mucho que contar, hay mucho por qué protestar. Entonces, pues eso, o sea, digamos eso, en estos momentos es curioso, porque yo hago mucho trabajo de campo, entonces pues hago muchas entrevistas en muchos proyectos. Entonces, digamos, algo, por ejemplo, que he hecho a través de la imagen como tal, han sido muchos homenajes póstumos. O sea, empecé, digamos, en muchos sentidos, se lo explico con plastilina, era como, venga, yo quiero hacerle homenajes a gente del común, o sea, al senador que mataron, a la agenda, pues a tantas personas, que me parece que es importante tener en cuenta. Y esto ha sido muy interesante. O sea, ayer justamente, por ejemplo, o sea, ahí les cuento una de las tantas cosas, tuve una entrevista con un muchacho que su esposa fue asesinada hace unos cuantos meses. Él es indígena nasa, y él me había escrito, o sea, él es muralista, y entonces pues se dedicaba como a reflejar un poco, hacer a muchos de esos personajes indígenas que han muerto. Entonces pues él los hacía en murales, y él me decía, yo no fui capaz de hacer a mi esposa, o sea, jamás me imaginé que yo la fuera a hacer. Entonces fue tenaz, porque él me mandó un mensaje pidiéndome que haga a su esposa con su hija, porque además la hija pues también terminó mal en todo esto, o sea, pues ella fue también víctima. O sea, esto fue un atentado que hubo en el Cauca, donde murieron 5 personas.
incluida pues la esposa de ella, murieron 2 policías, y entonces era increíble porque hacerla como el proceso pues fue muy triste, o sea, me parecía una cosa tan triste y pues ayer tuve la oportunidad de conocerlo y es como eso, o sea, entender uno desde muchas perspectivas pues cómo las familias terminan siendo pues por las víctimas iguales. Entonces pues a mí me da la misma que sea la familia de un policía como de que sea la familia de un guerrillero o de quien sea, o sea, las familias terminan jodidas y eso me parece que es importante, o sea, que la gente lo entienda y porque igual pues justamente aquí como que tendemos a eso, o sea, y si uno no está criticando de una con toda la policía y entonces, claro, mucha gente espera eso y a mí me parece que hay algunos pues que tenemos que hacer otro papel y mi papel es mucho más conciliador y obviamente conciliar en este país es difícil, pero pues eso es algo que me ha servido, es eso, o sea, esos diálogos constantes con muchas personas desde muchas perspectivas. Entonces pues eso, o sea, yo he trabajado con, digamos eso, este año estuve a principio de año en Turbo trabajando con excombatientes, viendo una realidad, o sea, he trabajado con policías, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto con la UNIPEP, que es la unidad de memoria de la policía, que se creó con el proceso de paz, sobre víctimas policías dentro del conflicto armado. Entonces, pues eso, o sea, uno no puede olvidarse de todos estos policías que murieron en la época de Pablo Escobar. Entonces, o sea, como que todo el mundo tiende como a meter en el mismo saco, entonces policías son todos y todos son malos y todos son, ¿no? O sea, entonces pues es como, venga, o sea, esto toca, o sea, esto tiene muchos matices en absolutamente todo. Y es clave eso, y por ejemplo, para mí hay algo que es fundamental, es esos diálogos, o sea, estar hablando con la gente, o sea, y desde muchos lados, entonces pues trato de hacerlo. Dicto mucho charlas con niños, por ejemplo, con colegios, me gusta hacerlo, porque también es importante que la gente entienda que la protesta es válida y que uno tiene que expresarse, o sea, que la expresión es absolutamente importante. Entonces, pues estos niños que vienen, o sea, esta gente que me sigue muchas veces, como decirles, oiga, mire, o sea, tenemos que sacar todas esas cosas que tenemos, toda esa piedra que tenemos muchas veces, hay que hacerlo de alguna forma. Y eso me parece que es un llamado. Yo siempre, por ejemplo, en eso acudo a una metáfora, y es justamente lo que pasa con el cuerpo humano, y es cuando hay fiebre. O sea, la fiebre pasa pues por algo, o sea, hay algo que está fallando. Eso es lo mismo que pasa con la protesta, es la misma vaina, o sea, es como, pues, o sea, si hay algo que está fallando, pues es por, o sea, hay que buscar la cura de por qué y hay que tratar de entenderlo. Entonces, pues eso me parece que es importante y pues es lo que trato de hacer. Y pues obvio, es un trabajo difícil, complicado, pero pues ahí pues se le hace. Interesante. Ella. Sí, Hay algo muy interesante de lo que dice Edgar, y yo bien como pedagoga, como docente, es cuando se generan esos espacios de diálogo y logra entender las personas que cuando hay violencia, todos somos víctimas, y en este país todos de cierta manera hemos sido víctimas de esa violencia, y desde distintas formas, desde distintos escenarios, pero la violencia, la guerra, solo trae víctimas, no trae nada bueno a la sociedad. Y eso es muy importante resaltarlo. Y creo que desde tus procesos, desde lo que has desarrollado, hay elementos muy importantes que permiten ese diálogo y permiten ver distintas maneras de vivir la violencia en este país. Sí, para que miren, o sea, yo pienso que hay una cosa que es, o sea, que yo insisto mucho y por eso pues nosotros tenemos una campaña que es como tomarse un tinto con el que piensa distinto justamente, y es como, venga, o sea, si usted no ha escuchado a un migrante, pues, o sea, ha dado las pestes todas las veces, muchas veces de lo que pasa, y resulta que cuando uno se da el palo, o sea, la oportunidad justamente de escuchar cómo, o sea, al otro, al que piensa distinto, pues la cosa cambia. Entonces, o sea, el problema justamente es ese, o sea, que siempre partimos como de esos prejuicios que tiene la gente desde la religión, desde la raza, desde tantas cosas. Entonces, yo me acuerdo algo que me decía una amiga que me parecía muy chévere, y es una amiga que es chocuana, y pues
negra, entonces ella siempre me decía, es que usted como mínimo tiene que tener 3 amigos negros, para que entienda cómo somos nosotros, o sea, es así, o sea, y justamente el cuento con eso es que tenemos que abrirnos a conocer otras cosas y así tiene que ser, o sea, entonces, pues eso, o sea, cuando yo por ejemplo eso, o sea, eso pues que conozco mucha gente que tiene que ver con la migración, entonces entiendo muy bien el tema, además pues fui migrante en Estados Unidos, he dialogado con mucha gente tanto del ejército como de la guerrilla, como de muchas perspectivas y eso me parece que es fundamental, además con una visión muy humilde, que es una de las cosas fundamentales también en esto, o sea, a mí me interesa aprender del migrante, no tengo ni idea, o sea, toda esta gente, imagínense ustedes, por ejemplo, todos estos niños o todas estas personas que están caminando por toda Latinoamérica, o sea, todas las enseñanzas que usted le da un recorrer un camino como eso. Yo, digamos, en eso, muchas veces que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, me decían, pues madre, es que yo me acuerdo del amanecer de Bolivia cuando estábamos caminando allá y todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces ustedes imagínense, para muchos niños de esto es conocer la geografía vivida. Usted dice, o sea, eso obviamente es muy duro, pero también detrás de todas esas cosas duras hay muchísimas enseñanzas, entonces pues es importante justamente entender desde todas esas perspectivas y eso a mí me ha servido muchísimo, o sea, y estar dialogando y, o sea, a mí por ejemplo esta pandemia para mí fue un problema y el berraco, que me fascina hablar con la gente, entonces pues obvio, o sea, como que siempre trato de buscar y me llegan, o sea, y es muy curioso porque siempre me llega mucha gente distinta, entonces eso me da mucho tema para hacer cosas y para hablar desde muchos lados. Muy bien, Edgar, porque pues allí yo creo que eso es una buena recomendación para todos los que lo estén viendo y es que la exploración de pronto no se queda solo en el estético, en esa manera técnica, sino que mira todo el contexto del que nos has hablado, del trabajo de campo, pues tan importante, que es conocer realmente la gente y todo esto. Entonces también te quería preguntar, Edgar, precisamente sobre el trabajo con el Centro de Memoria Histórica, los años con las víctimas, y veo que esto te sale casi por vocación, mejor dicho, que no hay como un interés tuyo como de hacerlo por cuánto hay, que cuánta plata hay, sino que veo que esto te puede realmente, pues quería saber un poco también de eso, cuál es la motivación que te lleva a trabajar en este tema tan complejo y por qué lo haces con tanta voluntad. Bueno, a mí hay algo que me parece clave y es entender, uno por qué diablos somos así. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar con un sociólogo que es Orlando Falsborda, que pues, es uno de mis maestros, y justamente eso, o sea, pues todo el tema de la acción participativa es fundamental en mi trabajo, porque es justamente eso, o sea, ir humildemente a las comunidades, aprender y lo que les digo, no es llegar uno a tirárselas de, miren, yo soy el berraco y tengo no sé cuántos miles de seguidores ni nada, sino, venga, a mí lo que me interesa aprender, que usted me cuente, o sea, me cuente, y un poco que me cuente con plastilina, realmente, que eso también es importante, o sea, que algo que también para mí es clave, es justamente el hecho de ser claro, o sea, la claridad, la sencillez hace que uno le llegue a todo el mundo, o sea, muchos públicos absolutamente distintos. Entonces, para mí, digamos, algo que me fascina muchas veces es ver mi trabajo en espacios absolutamente lejanos y absolutamente raros. O sea, digamos, algo que les cuento, por ejemplo, uno de mis grandes orgullos, una vez estar en un pueblo aquí en Cundinamarca y llegar a un taller de mecánica y ver una imagen encima del taller de mecánica que invitaba a todo el mundo a escribir, o sea, escribir el futuro de Colombia en paz. Usted dice, puerca, esto es un taller de mecánica y este señor se toma el tiempo de imprimir, de hacerse una valla y de invitar a toda su gente, a todos sus clientes a que hablen de Colombia en paz. Para mí es una maravilla, o sea, y eso no lo llena el hecho de que yo haga una exposición en donde sea, pues porque a mí me interesa eso, o sea, llegarle a la gente del común, al indígena, al que sea, o sea, realmente, y eso es muy chévere, es muy bonito, pero pues tiene que ver con que la gente me entiende, eso es clave. Y además porque en eso yo no tengo un poco tampoco, hace poco justamente hice una charla sobre animación,
que me preguntaban mucho con el cuento del estilo, por ejemplo. O sea, yo trabajo con muchos estilos. Entonces eso, o sea, y depende del tiempo que tenga. Entonces a veces puedo hacer el muñequito absolutamente básico, como puede ser la animación, como puede ser la fotografía en espacios reales, las bodas. Y chévere, o sea, y además pues, me fascina diversificar, porque una cosa que para mí es clave, o sea, yo digamos eso, o sea, mi profesión, pues lo que más me gusta es la animación como tal, pero eso se complementa con el trabajo de campo. Entonces, pues, o sea, yo no soy de estar todo el tiempo en un estudio ni nada por el estilo. Mire, por ejemplo, en este momento estoy en Barichara, en Santander, y estoy trabajando aquí, o sea, porque pues, el estudio está en Bogotá, pero ahorita me vine a trabajar aquí justamente porque me parece muy chévere como tratar de buscar otros espacios y además me fascina manejar y pues y me encuentro por el camino un resto de experiencias súper interesantes. Entonces es eso, o sea, entonces justamente yo en esa charla que dictaba con estos muchachos, yo les decía, bueno, mire, es que el cuento es que si usted quiere hablar de algo, pues toca vivir, así es simple. Entonces muchas veces, lo que decías un poco antes, o sea, la gente se queda muy con la técnica y resulta que no tienen que decir. O sea, entonces pues eso, uno dice, no, pues estos berracos hacen unas maravillas y los muñecos le quedan perfectos y la estructura y toda la joda, pero resulta que no tienen que decir. Entonces, pues para eso es que es tan importante pues salir, o sea, conocer y hablar y todas las cosas. Eso me parece que es muy clave y pues es lo que yo trato de hacer, porque sí, o sea, yo en un estudio todo el tiempo me muero de claustrofobia, entonces ya como que usted dice, uy, Dios mío, ya salgo, esto salió. Tenés un equipo portátil de cámara, un portátil para producir. Sí, claro, o sea, igual tengo y pues estoy experimentando para poder irme a animar en diferentes ciudades del país y del mundo, porque pues eso, o sea, pues si lo hice en la calle, o sea, entonces pues, o sea, realmente, y además justamente, por ejemplo, el encanto de un proyecto como este de Los Invisibles es todo el detrás de, o sea, es como, venga, o sea, no solamente estoy animando aquí, sino todo lo que está pasando en mi entorno, o sea, y es estar uno aprendiendo sobre la ciudad. Eso me pareció, pues me volví experto en una ciudad como Los Ángeles, de conocer como todo ese mundo de los habitantes de calle. Lo chistoso es que, o sea, normalmente a mí me invitan a dar charlas sobre política, sobre habitantes de calle, sobre temas, sobre desaparecidos, sobre muchas vainas. Entonces muy de vez en cuando, o sea, dicto por ejemplo charlas sobre animación, o sea, eso me da risa porque me termino metido más con otros cuentos muy distintos. Hace poco me daba risa porque imagínense, tuve una charla con Sandra Borda hablando sobre migración y era como, pues, porque con Sandra Borda, Dios mío, usted es una experta en el tema, pero pues bueno, ahí no me fue tan mal. No, pero lo que estás diciendo ahorita, vos tenés trabajo de campo, has estado allí y eso también es muy valioso. Entonces, yo tenía otra pregunta también un poco sobre eso que estás pensando ahorita y es, ¿se te ha ocurrido de pronto apostarle al cine en algún momento, hacer una película, hacer algo? Sí, con este proyecto de memoria, pues arrancamos como corto y vamos para largo, o sea, realmente no sé cuánto tiempo nos demoremos, no tengo ni idea, pero pues ahí cada vez vamos aprendiendo, además porque es que cada vez hay más tema y cada vez uno entiende y aprende más sobre muchas cosas y que un poco justamente cuando uno trabaja desde muchas perspectivas es muy importante incluir un poco esas visiones tan distintas. Entonces, obvio, o sea, digamos eso, o sea, cuando nosotros hablamos de lo que es la conquista aquí en América, pues uno puede caer en el facilismo de decir, no, pues es que los españoles vinieron a volver miércoles a todo el mundo y acabaron con los indígenas y toda esta joda, y todo el mundo diría, guau, qué maravilla, qué chévere, este tipo es un duro, va. Entonces, pero resulta que hay muchas formas o sea, hay muchas cosas, o sea, los españoles también trajeron un resto de vainas buenísimas, o sea, uno no se comería una bandeja paisa porque no existiría, porque eso lo trajeron ellos. Entonces así son muchas cosas, entonces es importante estudiar desde muchas perspectivas, eso es importantísimo y en eso pues hay alguien con quien yo trabajo, por ejemplo, mucho los guiones, que es Sandra,
ella pues se encarga como de parte del trabajo de investigación, entonces pues con ella siempre estamos peleando muchas veces por visiones distintas y tratamos de eso, o sea, de buscar y pues de llegar a muchas conclusiones. Tu equipo de trabajo entonces es una guionista, camarógrafo, animador o trabajamos solo con cámara. Pues o sea, yo igual trabajo, hay 3 personas con las que trabajo en toda la parte de composición, o sea, de composición digital, y pues cuando animo, pues yo generalmente trato de animar la gran mayoría de las cosas, me fascina animar y además me rinde un resto, pues ya tengo como mucha cancha. Hay otra parte pues que es como la parte de sonido, que Amanda pues se encarga como de esa parte, de hacer locuciones, de hacer música, pues como para muchos de los proyectos, pues está como otra parte que es la mezcla, entonces a veces pues también trabajamos con otras personas pues dependiendo como del proyecto, y hay proyectos donde eso, o sea, pues yo hago como lo de Los Invisibles, que terminé haciendo dirección, fotografía, etcétera, 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 muñecos, y pues como que también es chévere retarse uno mismo a ver, oiga, venga, a ver qué tanto puede hacer. Entonces, también si uno dirige, pues es importante untarse de todo, y ahí sí de todo. Bueno, y precisamente sobre stop motion ya unas preguntas ya más técnicas. ¿Usas armaduras de alambre o directamente la plastilina la vas modelando, se sostiene ella misma o cómo trabajas un poco el proceso con la plastilina? Depende, yo trabajo muchas técnicas dentro del stop motion, o sea, igual pues a veces pues trabajo con estructuras y con personajes pues articulados, con cosas de la ley, a veces pues trabajo con stand de animación, entonces pues el stand está arriba y aquí pues las figuras están sobre un vidrio y hay iluminación por detrás, entonces es un stand, otra vez pues es como pintura con plastilina, que es como la técnica del clay painting. Entonces ahí dependiendo como del proyecto pues trato de variar también muchas de estas posibilidades, entonces a veces pues no o sea, digamos eso, o sea, por ejemplo en un proyecto como el que hicimos del 9 de abril pues ningún personaje tiene estructura ni nada porque son cantidades de muñequitos, entonces pues hay que buscar cómo contar uno esos proyectos. Es que digamos en esto también el conocer muchas posibilidades hace que uno diga, que uno vuelva viable algo. O sea, digamos, por ejemplo, eso, o sea, si yo digo, voy a hacer una batalla y pienso en que todos los muñequitos necesitan estructura, pues madre, consigue la plata para hacer una batalla con todas las de la ley, pues una vaina que es muy difícil, o sea, requeriría un presupuesto grandísimo. Entonces, pues ya cuando uno trabaja por capas, pues es muy distinto porque es el muñequito donde se pueden hacer cíclicas, por ejemplo, o sea, donde el muñequito está corriendo y entonces se repite el movimiento, que eso pues ya dentro del stop motion tradicional de escenografía pues no se puede hacer. Entonces pues es como eso, saber qué se puede hacer en cada técnica y pues, de acuerdo a eso pues miramos. Importante eso que decís porque me recuerda un poco a lo que decías ahorita al principio con las chistes de que era una producción semanal, cada semana tenía que haber unos cortos al día. Entonces también eso que estamos viendo hoy, por ejemplo, Laika mezcla sus películas, animación 3D, un poquito por favor, tradicional. Entonces también chévere estos procesos de composición y todo, o conocer tu flujo de trabajo. Entonces, pues no sé, Edgar, si quisieras de pronto mostrarnos algo de Justamente yo tuve la oportunidad de estar en el estudio de Laika en Portland, en Oregon, y algo que me parecía muy interesante era como esas diferencias tan grandes que existen pues, como en el cómo trabajar la animación, o sea, que digamos eso, o sea, para mí hay algo que es fundamental y es el mensaje. O sea, yo puedo hacer la animación más sencilla de este mundo, pero el mensaje es lo clave. O sea, digamos en eso, esa mezcla entre la comunicación que es fundamental, que es decir, hombre, yo quiero, o sea, por ejemplo, hay un grupo que a mí me gusta mucho que dice que lo hice con el 6R sobre el tema de desaparecidos, que es muy bonito porque le llega a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, o sea, y además una cosa que es importante en esto es que la animación tiene muchos espacios. O
o sea, muchas veces la gente siempre se queda solamente, no, yo quiero mostrar esto en un festival de cine, o quiero hacer una serie para la televisión y no sé qué. Resulta que el internet es una vaina gigantesca y es y eso, o sea, espacios como el WhatsApp, por ejemplo, o sea, cuando uno hace una vaina y eso lo mueve medio mundo, pues qué chévere, o sea, son otros formatos que es muy importante explorar. Y digamos en esto, pues eso a mí me ha servido muchísimo porque yo hago mucho trabajo para internet, entonces estar como, o sea, como generando como tanta animación, pues para mí es muy chévere, pues es lo que decía un poco antes, hay que buscar la forma de hacerla y eso, o sea, entonces, y digamos, cuando tuve la experiencia de contestar en Laika, fue curioso porque me invitaron, me gané un premio para ir a conocer los estudios y tuve la oportunidad de ver un poco el rodaje de una película que se llama Cuba and the Two Strings y pues eso, o sea, son los estudios con todo el billete de este mundo, con todas las cámaras, con toda la cantidad de cosas. Robots a la lata, sí. Exacto, pero por ejemplo en eso lo interesante de todo era cómo, justamente cómo, o sea, a mí por ejemplo la película como tal, el guión no me gustó, o sea, es como, fue madre, o sea, ustedes le meten todo el billete a las estructuras, a los personajes, a estas escenografías que son increíbles, pero al guión no. Entonces ahí es donde justamente el problema de una buena historia es, o sea, eso es lo clave, o sea, lo primero lo que uno tiene que pensar es en eso, uno va, que es súper importante, pero muchas veces los animadores pensamos al revés y entonces hacemos un poco lo que te decía, o sea, todo el mundo piensa en, uy, va a ser la superestructura y la superescenografía y qué sucedía y la fotografía, pero resulta que detrás son unas historias muy malas. Entonces, pues es como, oiga, ¿cómo va a desperdiciar usted toda esa cantidad de trabajo? Pues hágase una jugada que le llegue a la gente y pues eso es lo que valora muchas personas. Entonces, por ejemplo, con esto que decía un poco de los desaparecidos, era pues eso, o sea, son proyectos que tienen más de 2 millones de vistas, entonces, por ejemplo, en Facebook, o sea, cosas así, y se mueven en todas las redes distintas y la gente los comparte en WhatsApp, entonces pues es como, qué chévere, o sea, me parece importantísimo que se den como todos estos espacios, y eso me parece. Sobre ese tema de redes, se me olvidó preguntarte por Alter Ego. Sí. ¿Cómo surge un poco este personaje? ¿Cuál es el propósito de crear un Alter Ego, digamos? Pues mira, o sea, eso fue curioso, porque yo trabajé en Los Ángeles con skaters, ¿sabes? Fue una experiencia muy interesante. Hice como los cabezotes de un video que se llama Extremely Sorry, que pues, es como uno de los videos más famosos dentro del mundo de los skaters. Sería como el Señor de los Anillos de los skaters, una cosa así. Y fue muy interesante porque pues, era con los mejores skaters del mundo y pues toda esta gente pues, era inglesa, irlandesa, y entonces pues mi nombre es Edgar Humberto Álvarez, si eso en inglés es un trabalenguas, entonces pues claro, dije, voy a buscar un nombre así como muy a lo skater y pues ahí nació como esta versión. Pero pues fue como, o sea, lo usé mucho como para eso y ya, y después ya como que no. Pues igual y ahora pues uso más como el se lo explico con plastilina realmente. Pues, Pero el Peter sigue vivo en Alter Ego. O sea, por ahí de vez en cuando sale la vaina, pero sí, o sea, es algo que no... Es que además es chistoso, o sea, yo digamos eso, o sea, en los libros que tenía usaba mucho, pues yo tuve marca de plastilina, o sea, hasta marca de plastilina tuve, y la plastilina se llamaba Edgarín, el personaje de los libros era Edgarín, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo mato yo este berraco personaje? Pues porque además después dictaba yo clases en la universidad, y entonces era muy gracioso porque pues, todos mis alumnos jodiéndome con el Edgarín, así muy grande como para que me estén jodiendo con esto, entonces así me pasó con muchas cosas y pues como ir evolucionando, entonces pues había tenido múltiples personalidades. Sí. Entonces
Entonces ahí Paola, pues no sé si lo que te decía ahorita, si da por favor, se fue Paola, si querías mostrarnos algo de trabajo allí, de lo que podamos ver. Vale, listo, claro. Sí, igual les puedo contar un poco de algunos proyectos en particular del instante. A ver, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, en la flecha, un cuadrado abajo, con una flecha hacia arriba, le das presentar ahora y luego te van a salir unas opciones, que si pestaña, que si toda la ventana. Dale pestaña para que te reproduzca con sonido, o una ventana para que, si lo vas a abrir desde el reproductor del Windows. Perfecto, es una ventana. Sí, porque si le das toda la pantalla no reproduce el sonido. Bueno, igual les voy a mostrar más como un poco procesos ahí, como para decirles mejor. Me dice que no se puede compartir. Tienen que darme permiso. No se puede compartir. Es disco duro, ¿cierto? Sí, les digo toda su pantalla y no se puede compartir. Don Edgar, todos estamos como anfitriones, así que todos podríamos compartir. Tiene que ser alguna opción del... Me dice que tu pantalla no se puede compartir. Porque ahí sale presentar toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Entonces, lo vas a reproducir desde dónde? No, desde mi computador aquí. Entonces, una ventana para el reproductor de Windows o para... A ver, no me da la opción. Pues igual si no, pues o sea, ustedes se pueden meter a YouTube también. Eso, entonces venga, o yo pongo en el Instagram. Exacto. O tenés un enlace en particular. No, si quieren, o sea, un poco para explicarles, o sea, más bien eso, o sea, más bien ponemos los videos y yo les voy echando el carretazo de que, pues como de algunos proyectos así como interesantes en un instante y te mando los links aquí por el Listo. de uno. Entonces, a ver, empecemos con... Miren, por ejemplo, algo que para mí fue súper curioso fue la experiencia que tuve con este tema de los videos musicales, pues que fue trabajar con una banda, pues como lo es Primus, que era como de mis ídolos musicales en Estados Unidos. Y justamente algo que era muy chévere era como, pues cómo se puede, pues animar como proyectos como de este tipo. Entonces, pues ahorita si quieren les vamos a ver ese y entonces... Porque ahí lo particular de Primus es que son los autores de la banda sonora de South Park. Ellos tienen como este estilo casi de cartoon, son casi una caricatura de los niños. Claro, perfecto. Su banda. Sí, entonces eso es, o sea, ese tipo de cosas. O sea, ellos son, pues como de estos trabajo muy interesante porque pues digamos eso, o sea, el primer video que yo vi de ellos fue justamente el del Diablo que va a Georgia y pues que es un clásico desde la animación como tal. Entonces pues, o sea, como que ahí ya empezó como toda la cosa, o sea, el primero. Edgar, algo que me parece muy interesante. Pagar un viaje es maravilloso. Pagar con descuento también. ¿Ya? ¿Qué me decías? Listo, entonces ya lo voy a poner, si ahí te salió como volumen, entonces ya lo pongo. Exacto, sí. Igual lo ponemos a poder y entonces mientras tanto pues les voy contando uno todo el proceso. ¿Qué me decías, Paula? Bueno, lo que les decía es que algo muy interesante que se ve en tu trabajo, que es un concepto muy de Fast Borda, es lo sentipensante. Es no solamente coger un concepto, sino es vivir el concepto y sentirlo. Y es un poco lo que yo veo desde tu trabajo, desde memoria y muchos de tus procesos. Claro. No, eso para mí es fundamental. Es que yo insisto mucho en la necesidad de... O sea, es que, por ejemplo, en esto hay algo que es importantísimo y es que justamente si uno no siente,
pues transmitir sentimientos, pues es fundamental que uno lo sienta. Entonces a veces como que un poco ese papel que tienen pues los actores es justamente eso, o sea, meterse tanto en el tema que tienen que expresar, y pues es el mismo papel de la animación, o sea, uno tiene que lograr que la gente sienta algo, y eso me parece que es importantísimo, o sea, digamos eso, además cuando uno trabaja pues temas muy delicados como estos que tienen que ver, por ejemplo, con los desaparecidos, con víctimas, eso es fundamental. Entonces, pues lo que yo siempre trato es esto, o sea, como de entre más pueda conocer las historias, pues muchísimo mejor, y obviamente a veces eso es difícil porque es muy triste, o sea, y a veces uno va con unas historias que son unas tragedias completas. Yo algo de lo que yo por ejemplo con todo el tema de migración tuve la oportunidad de estar en Centroamérica, hacer pues un recorrido desde México hasta Costa Rica, Nicaragua, o sea, conociendo como todo el proceso de la migración. Eso lo hicimos con ACNUR, y pues o sea, ver cómo muchos niños se van caminando solos desde sus países, desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, y pues conocer cómo cuando los deportan, como tantas cosas, es muy berraco. O sea, hay una foto que a mí me fascina, que fue una que hice en Centroamérica, en la frontera entre México y Guatemala, y era pues una familia en la mitad del agua como tal, y esa foto fue un hit a nivel mundial realmente. O sea, fue una vaina que le llegó porque era justamente como uno a través de muñecos de plastilina puede mostrar la realidad de una forma tan fuerte. Entonces eso me parece que es importante pues como resaltarlo, justamente pues por ese trabajo que hice sobre migración. Pues imagínense, el año pasado yo salí hasta así como en Al Jazeera, terminé saliendo en canales árabes y toda la vaina, porque este tema de la migración es un tema mundial. Entonces pues también me pareció súper interesante pues que la gente lo conociera. Pero un poco aquí pues justamente un poco hablando de los estilos y de esto, pues esto es otro cuento muy distinto. O sea, cuando uno puede trabajar en formato como lo es el del video musical, es una maravilla, porque el video musical es muy abierto, o sea, y permite, digamos, por ejemplo, en este caso, mucha transformación. Aquí tuve la oportunidad pues, de trabajar, de co-dirigir el video como tal, trabajar con uno de los mejores animadores del mundo, que es quien hizo como la animación del personaje, la que ustedes están viendo ahorita, que se llama Webster Colcord. Webster Colcord hizo parte de la animación de uno de los videos de Michael Jackson, que es uno de un conejo, que fue pues, súper famoso. Entonces pues para mí conocerlo en Los Ángeles y pues trabajar con él era como wow. Yo lo veía en los programas de Discovery, hablando, pues trabajando con Bill Vinton, que es pues, como el maestro de la animación en plastilina. Y pues eso, o sea, tuve la oportunidad de trabajar con él, pues es un buen amigo ahí con el que nos hablamos de vez en cuando, y pues ha sido muy chévere. Y pues para él yo estaba más loco que ¿sabe qué? Pues, yo recuerdo que justamente cuando estaba en Los Ángeles y veía pues todo el proceso de lo que estaba haciendo con Los Invisibles, para él era como una locura. ¿Cómo diablos usted va a estar en la calle? Lo invité muchas veces a animar conmigo, pero no fue capaz. Entonces sí, trabaja mucho en esto, ha trabajado en muchos proyectos súper interesantes, pero así, pues, o sea, la experiencia pues con este proyecto en particular pues fue bien interesante. A ver, vamos a ver uno que es, espérense, a ver, busco. Mientras, Edgar, algo que se me ha olvidado preguntarte y aquí, ¿cuáles fueron tus principales referentes al principio? Nos habías hablado un poco de Nelson y pues, cómo él de los padres de la animación en Colombia, pero digamos a nivel internacional, ¿qué referentes tuviste al principio de tu carrera? Sí, pues, o sea, mi primera referencia relacionada con el mundo de la animación en plastilina, pues fue Bill Vinton. O sea, Bill Vinton fue como de mis ídolos, pero pues, o sea, igual
Bill Pinto tuvo una escuela pues, grande, o sea, hizo una escuela muy grande en Estados Unidos, pues, salieron muy buenos animadores. Después tuve la oportunidad de conocer un animador que se llama Bruce Bickford, que Bruce Bickford para mí, pues, o sea, todo el trabajo de lo que llaman en Estados Unidos animación sucia, que eso es, o sea, eso es una cosa que es clave que la gente entienda un poco, y es que, digamos, dentro del stop motion existen, o sea, esa animación con los muñecos perfectos, que son con la ropita y con la espuma de látex y todas estas cosas, que es un poco lo que hace la gente de Laika. Y está la otra, que es como la animación sucia, que es la que a mí me gusta. O sea, yo soy un amigo de lo imperfecto, entonces, pues, o sea, me fascinan las imperfecciones y que se sienta el animador ahí, porque un poco lo que tú decías antes, a mí algo que un poco me molestó y que lo hablábamos con muchos animadores, pues como Webster Colcor justamente, era como cuando ya las cosas terminan pareciendo 3D, y es como, venga, háganlo en 3D, pues, ¿para qué? O sea, si uno va a hacer todo el fondo, por ejemplo, como en el caso de Cuba and the Two Strings, yo decía, pues hacen la animación de 2 personajes en stop motion, pero es un stop motion tan absolutamente perfecto que parece 3D. Y para esto lo complementa con unos personajes secundarios en 3D, entonces, pues, o sea, ¿para qué hicieron esa escenografía tan berraca? Porque tienen toda esta cantidad de animadores buenísimos. Entonces, pues, o sea, es absurdo. Entonces, o sea, no hay como esa parte manual que tiene, por ejemplo, el extraño mundo de Jack, que uno dice, pues, que ahí están los materiales, o Jimmy el Durazno Gigante, o sea, como toda esta escuela que pues, ha sido como tan interesante, y por eso, por ejemplo, me gusta mucho lo que hacen la gente de Arman en Inglaterra, que uno dice, esto es plastilina, o sea, aquí hay ideas, o sea, y no tiene pretensión de ser otra cosa, o sea, eso es, pues cada vez mejoran la técnica como tal, pero eso es plastilina y se transforma y todas esas cosas que son tan interesantes. Un poco como lo que hace Van Mayer con la arcilla también. Exacto, claro, es Van Mayer, por ejemplo, eso, o sea, eso es un maestro y pues eso es arcilla, y pues uno ve toda esta cantidad de posibilidades que da la animación, entonces sí, a mí eso me fascina, me parece súper interesante. Sí, porque si no estoy mal, incluso Laika se dio un problema con Missing Link, que le hicieron una inversión grandísima, no la recuperaron, pues está como precisamente ahorita en ese debate de qué les pasó allí. Y yo estoy como de acuerdo con vos en que sí, la película para una película 3D ya no es uno el Claro, eso me parece que es importante. Y es que en eso, o sea, digamos, por ejemplo, este es un proyecto que me gusta mucho por todo lo que ha significado y cómo le llegó a las personas, a los familiares de los desaparecidos, que eso me parecía súper interesante, y es donde yo digo que justamente lo clave es llegarle al que es. O sea, a mí no me interesa llegarle al del festival, y eso un poco lo insisto mucho, y es porque, o sea, yo he ido a muchos festivales a nivel internacional. Hace como unos 3 años, un festival en Bilbao, que es era uno de los festivales más grandes de cine, con todas las de la ley, y era como, venga, además de estas cosas no viene nadie, o sea, entonces, pues, o sea, ver la cantidad de salas de cine desocupadas, y pues cuando usted en internet simplemente pone el video y en ese día puede tener toda la cantidad de vistas que ocurran. Pues yo, por ejemplo, eso, o sea, algo que me parece increíble es la cantidad de gente que comparte los videos, igual los puedo repetir varias veces y la gente sigue compartiendo porque cada vez llega más gente. Entonces eso me parece que es muy interesante, y lo que les digo, o sea, lo clave de esto es que uno en esencia lo que tiene que interesarle es como eso. O sea, yo hice un proyecto, hice un cortometraje, pues qué chévere que lo vea la gente. Eso me parece que es fundamental. Entonces en esto, por ejemplo, justamente el contar una historia sobre el tema de la desaparición me parecía importantísimo, y es como eso. O sea, esto le puede pasar a usted porque usted puede ser de la familia González y se le puede desaparecer a alguien, porque eso lo vivimos en un país como Colombia, pues que tiene un índice tan alto. Venimos como de algo que pasó recientemente con todo este tema de las protestas, que fueron muchos desaparecidos.
Entonces, pues es muy interesante pues entender la cosa desde muchas perspectivas. Y muy buena la forma que usar la técnica aquí, muy diferente, pues sobre un espacio, una mesa, me imagino. Exacto, claro. Entonces, pues esto es un plano secuencia. O sea, es un plano secuencia con con la misma masa de plastilina y de ahí salió absolutamente todo. Entonces, pues me parecía que, por eso es que te digo que para mí es, o sea, yo no trabajo con un estilo en particular, sino que me gusta explorar, o sea, explorar muchas posibilidades, me parece que es importante y pues ahí es donde justamente como que uno va mirando y va mirando qué se puede hacer, qué no se puede hacer y de acuerdo a eso, a mí me parece, digamos, por ejemplo, en eso tuve la oportunidad de hacer un video sobre dónde vienen los niños que lo hice para el Ministerio de Salud de Ecuador. Y ese video ha sido un hit a nivel, o sea, la cantidad de vistas que ha tenido en muchas redes. Y pues eso, entonces ya la gente no me escribe porque, ay, qué maravillosa animación, sino venga, o sea, usted me ahorró el problema de explicarle a mi hijo de dónde diablos venían los niños. Entonces eso me parece que es muy chévere, o sea, lograr como ese tipo de cosas. Entonces, me parece, y ahí donde se... Ahí pedagógico también. Exacto, que la pedagogía pues es tan importante, entonces pues eso me parece que en esos proyectos pues es algo fundamental. Y que igual eso, o sea, que si las ideas les llegan a las personas, pues se cumple un objetivo clave. Ya después, o sea, que como cuando uno ve un poco lo que pasa con una película, si uno se empieza a fijar en el efecto, por ejemplo, es porque el efecto no fue contundente y la película o sea, el momento que se tenía que ver no se vio. O sea, uno después termina hablando de los efectos y toda la joda, pero lo primero que tiene que decir, o sea, es que la película fue buenísima, o sea, qué maravilla, entendí tal cosa, pero lo otro pues es secundario. Entonces sí me parece que en ese sentido pues, es clave como entender como todas esas cosas. Miren un poco, por ejemplo, en eso, aquí les voy a compartir una entrevista que me hicieron en CNN, por cierto, ahí mientras tanto. Que justamente tiene que ver con este tema como de todo el detrás de cámaras que es tan clave pues como en mi trabajo y es eso, o sea, el abordar a la gente. Entonces, por ejemplo, en esto tuve la oportunidad de conocer una familia venezolana en uno de los tantos viajes que hice, y los hice igualitos, o sea, les hice pues como lo reproduje después en plastilina y todo lo que implicó eso, o sea, como por ejemplo para mí, o sea, digamos, muchísimos venezolanos me empezaron a seguir y era muy bonito justamente eso, o sea, escuchar que esos migrantes se sentían identificados con muchas de estas imágenes que yo realizaba. Entonces pues terminé hablando pues, o sea, como lo mismo, pues trabajando mucho este tema de la migración como tal, y ahí es donde les digo cómo eso, o sea, uno puede buscar muchísimas temáticas, pero es donde es tan importante justamente meterse con todas las de la ley, eso es lo que me parece claro. Otra preguntita técnica, ahorita viendo los personajes. Sí. ¿Vos has encontrado alguna forma de hacerlos perdurables o ya sabes que con la plastilina se van a ir ganando y que ese es como el destino un poco de lo que hacemos? Para mí lo perdurable es la fotografía, o sea, la fotografía es lo que hace que estas imágenes le lleguen a tantas personas. Eso me parece que es importante. Entonces ahí pues como que esa es la mejor forma de hacer perdurable. Justamente aquí después, ahí para que después de que vean justamente el video como tal, les voy a compartir pues, o sea, lo que era hacer una exposición en la China. Ahí está el último link que te estoy enviando. Y es como, venga, o sea, ¿cómo puedo llegar a hablar de habitantes de calle en Estados Unidos a la China? Un colombiano hablando sobre el tema como tal. Y pues desde la stop motion, desde lo social, desde la fotografía. Allá pues tuve la oportunidad de ganarme un concurso internacional de fotografía. Pues ese es uno de los festivales más importantes de fotografía en el Asia.
Entonces, pues, que oye, yo no me considero fotógrafo, pero pues, o sea, igual este trabajo en particular, pues tenía que ver justamente con eso y pues fue como un poco tener otro estilo, que me parece pues también importante. Entonces, o sea, igual lo que me parece chévere es, o sea, yo por ejemplo, a veces escribo mucho, o sea, hago crónicas porque me fascina escribir. Entonces, como venga, o sea, uno no tiene por qué limitarse, o sea, a veces se me dan las crónicas, a veces se me da la fotografía, a veces puedo representar lo que quiero decir a través de la caricatura o a través de un tweet, porque también eso funciona. Entonces hay tantas formas como de expresarlo que chévere pues, explorarlas desde muchos lados. ¿Seguís trabajando en docencia, Edgar? Pues dicto charlas de vez en cuando, o sea, pero no estoy como trabajando con una universidad ni nada, o sea, realmente vivo de trabajo hasta el cuello, o sea, pues normalmente estamos trabajando como en 5, o sea, de 5 a 6 proyectos a la vez. Entonces, pues antes mi problema es que vivo con demasiadas cosas al tiempo, entonces es como, y bueno. Y además, pues eso, o sea, a veces son temas muy complicados. Entonces, un poco lo que les decía, imagínense, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un proyecto sobre migración, estamos trabajando en un proyecto que les decía sobre víctimas de la policía, que vamos a hacer unos cortos con ellos, estamos haciendo unos cortos con el Banco de la República, sobre el Amazonas. Entonces ese es otro proyecto como tal. O sea, estamos haciendo unas cosas pues, con la Cruz Roja Internacional a la vez, y así pues con el CINEP estamos haciendo otro que tiene que ver con campesinos. Entonces pues, o sea, ahí sale mucha Trabajo sí hay. Trabajo es lo que hay. Y además eso por ejemplo es importante que también los animadores lo entiendan. Y es como, venga, es que hay muchas posibilidades, o sea, la animación o sea, puede ser un buen negocio. Yo vivo de la animación y vivo bien, o sea, me va bien con lo que hago, porque pues además eso, yo no tengo el problema de si trabajo en publicidad, en televisión, o sea, he trabajado pues con muchos medios, y ahorita algo que me gusta mucho es eso, o sea, como trabajar desde lo social, desde el hecho de aportarle a la gente, pues me parece importantísimo. Entonces vos como profesor sí recomendarías a los estudiantes estudiar animación. Sí, o sea, me parece, pues lo clave es o sea, digamos a mí lo que me parece complejo con esto es que la animación hay que enseñarla desde muchos lados, y es donde te digo que es tan importante. O sea, la animación es una técnica, o sea, es una técnica, una forma de transmitir ideas, como lo puede ser la imagen real, pero entonces resulta que detrás de esto existe otra cosa, que es el guión, que es contar muy bien esas ideas, que es justamente otra parte que es la comunicación, que existe otra parte que es todo este trabajo de campo. Entonces una técnica sola pues es como, bueno, sí, yo puedo aprender a ser un berraco para hacer cosas al óleo o lo que sea, pero pues que la gente no se limite específicamente a la técnica, sino hay que experimentar y hay que vivir y hay que hacer mucho trabajo de campo. Buscar las historias donde ocurran. Exacto, y además pues eso, o sea, y más con un país como el que somos nosotros, todavía es lo que hay. Entonces, pues obvio, o sea, me parece que eso es importante, pero ahí es donde hay algo que es fundamental en todo esto, y es la veracidad. O sea, que igual para que uno diga la verdad, pues tiene que haber trabajo detrás. Y entonces no es simplemente decir, ay no, pues yo voy a trabajar sobre la violencia en Colombia, pero pues desde mi opinión, exacto, o sea, mi opinión, con todas las de la ley, o sea, si usted quiere hacer, porque digamos en esto tristemente a veces la gente también peca por superficial, y es algo que lo que yo insisto mucho, y es como, venga, o sea, la veracidad se siente, y es donde está como el verdadero arte, porque por ejemplo eso es una cosa que a mí me preguntan siempre, como, venga, lo que usted hace es arte o no es arte, o qué diablos es, y pues resulta que hay cosas que sí son arte. O sea, digamos, para mí, digamos, algo como Los Invisibles es una obra de arte. Yo puedo decir, ese trabajo es una obra de arte, pero si me dicen, estoy haciendo una caricatura que va a salir sobre qué jodas, pues es una caricatura, y pues puede tener todas las versiones de este mundo, y pues de aquí a pensar que es una obra de arte, pues
no sé, o sea, es una forma de comunicar algo que me parece importante que la gente reflexione y ya, y listo. Entonces, pues ahí ya es donde pues cada quien mira desde su perspectiva qué es el arte y qué no es el arte. Interesante eso, sí, esa discusión la tenemos mucho en Bellas Artes, precisamente sobre contextos de eso, de cosas que nacen de la práctica artística y también luego cómo se una obra de arte. Pero sí estaría de acuerdo con que esta propuesta fotográfica y todo lo que diga pues, es considerado ya como una obra de arte. Entonces, allí, Paola, no sé si tengas otra pregunta o... Bueno, para cerrarme, me gustaría que Edgar nos hable cómo surge en memoria. Es que y la esencia que representa para ti esa obra. Pues miren, o sea, yo tengo, o sea, ese proyecto lo empezamos por, pues hay algo que para mí es clave y es que yo vengo de una familia muy complicada, con todas las facetas de este mundo, o sea, un poco si entiendo el país, entiendo mi familia. Eso es ahí donde viene como toda la cosa. Entonces, digamos, por ejemplo, en este proyecto como tal, pues yo pues vengo de una familia que fue desplazada pues con la violencia y toda la cosa. Mi mamá pues una persona muy de izquierda y pues ya igual pues no es tan de izquierda, pero pues ella fue como de la escuela camilista, de la Nacional, de Derecho. Tengo un papá que era muy de derecha, entonces pues era como tener en la casa el conflicto y pues bueno, más que en la casa, esta es otra historia con mi querido padre, pero pues eso, o sea, siempre me tocó como tratar de conciliar y de entender desde muchos lados. Entonces pues, o sea, digamos, un poco el hacer como todo este trabajo de investigación pues con lo que pasaba con mi familia. Hay una foto icónica dentro de la historia de la violencia, que es la foto del Cristo campesino, que de pronto la conocen. Es uno de los íconos de la violencia en Colombia, y pues esta foto fue tomada en una finca de mi familia, y pues fue donde hubo una masacre pues grandísima. Esa masacre pues la hizo un personaje que se llamaba Sangre Negra. Sangre Negra fue sepultado en la finca, en esta finca, y pues allá era pues donde yo iba a jugar siempre, y entonces pues como que era pues como venga, ¿y qué diablos es este tal Sangre Negra? ¿Y por qué diablos pasó todas estas cosas? Y pues ahí empezó como eso, o sea, como todos esos relatos de mi abuelo, y de mis abuelos y de mi mamá, y pues desde niño a mí siempre me fascinó, me gustaba mucho la historia. Entonces yo era de los que coleccionaba artículos, o sea, de los que llevaba un diario de lo que pasaba en el país. Entonces pues, o sea, digamos, uno de los del nacimiento como tal del proyecto de memoria pues tiene que ver con este corto de 9 de abril, que fue como una primera fase, que era como eso, o sea, me parecía súper interesante pues entender el 9 de abril, pero pues un poco desde una perspectiva muy, no tanto de la historia de Gaitán, sino lo que pasaba en Bogotá en ese momento. Entonces pues digamos, por ejemplo, en este corto pues se muestra como 3 momentos, que es el antes, el momento y el después, y entonces pues eso implicaba como todo un trabajo de investigación, de arquitectura, de dirección de arte, de muchas cosas, y pues fue muy chévere pues hacerlo. Y después dije, no, yo quiero seguir como lo que pasa después y un poco lo que pasa antes, y pues ahí arrancamos con el proyecto con toda. Algo que uno de los objetivos con esto pues es que partiendo de la creación como del guión y todo, pues va a ser muy enfocado como video musical. Es una de las cosas curiosas. Entonces, pues que queremos eso, o sea, más que ponernos a decir, mire, la historia fue así, 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 pues es como, venga, juguemos con lo que pasa, con lo que ha pasado en el país, y pues con muchas sensaciones y muy con ese esquema del video musical. Y por otro lado está otra cosa que estamos haciendo, que son los clips, que ya ahí sí justamente tienen un objetivo netamente pedagógico de explicar momentos dentro de la historia, o sea, y hablar
O sea, y que ahí es donde vuelvo un poco con esto del trabajo de campo, y es que justamente pues he tenido la oportunidad de hacer mucho recorrido con víctimas, con espacios donde han ocurrido cosas. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, estuve en Granada, Antioquia, pues, o sea, y hablando con los campesinos, con los centros de víctimas, y entendiendo pues muchas cosas que han pasado. Y entonces pues eso, o sea, el hablar con la gente directamente hace que esos mismos, que eso que me cuentan yo lo convierto en clips. Entonces, por ejemplo, hay un clip que es muy interesante dentro de eso, que me contaban en Granada, que fue como de los primeros clips que hicimos, y era lo que pasaba muchas veces con los campesinos que cargaban estas como cápsulas que sirven para la aspersión. O sea, que se usan, pues que ahí pues, generalmente, pues eso, son para combatir insectos y cosas de esas. Y entonces resulta que ellos, pues, o sea, al cargarlas, entonces en los hombros se les formaban marcas, y entonces los veía los paras y pensaban que ellos eran guerrilleros y los terminaban matando. Y así pasó muchas veces con casos como esos. Entonces, eso lo convertimos en un clip, y es muy interesante que ya en un minuto uno pueda contar una historia a partir de algo como eso. Entonces es otro trabajo de memoria. Y hay otro que ha sido muy interesante, y ha sido como las exposiciones que estamos montando, pues ya a nivel de imágenes, que lo mismo, algunas pues las hacemos pues en espacios físicos como tal, y pues las movemos por diferentes partes del país, o también pues de manera virtual. Muchas gracias, Edgar, por todos tus saberes y compartir con nosotros todo esto. Recuerden que como parte de la exposición de memoria se encuentra la página de Calicomic, ahí pueden encontrar algunos de los trabajos de Edgar de la exposición. Gracias, Edgar, gracias, Jairo, también por tu intervención. A todos les deseo una feliz noche, que descansen, y feliz fin de semana de amor y amistad. Bueno, muchas gracias, Edgar. Bueno, a ustedes, yo me quedé creo que Muchísimas congelado. Gracias. Pero sí, desde hace ratico. Aquí. Pero muy interesante todo lo que nos han dicho. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento aquí, toda tu experiencia. Para que nos quedan unos mensajes muy importantes sobre la forma en la que debemos trabajar, la forma en la que uno debe ver las cosas. Es Edgar, agradecerte, y pues si venís alguna vez por acá, Cali, bienvenido a Bellas Artes. Claro, vamos a algo y lo mismo a Cali. Vale, muchas gracias. Paola. Gracias a todos, y a comer pan de bono aquí en Cali. Ahora. Y ahorrar, claro Vale. que sí. Bueno, mucha suerte. Ahí. Vale, chao.